Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente. Bienvenidos en esta ocasión. Vamos a empezar el devocional en este día 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, acá en nuestro país. Hoy celebramos la famosa Revolución Mexicana. Y aprovechando este tiempo, vamos a iniciar con una oración para posterior a eso tener una reflexión de las Escrituras y después de eso hacer una oración con peticiones y agradecimientos. Pero de momento vamos a hacer una oración para que Dios bendiga lo que vamos a tener en este momento. Hermano José Canchola, ¿nos diriges a Dios en una oración, por favor? Sí, hermano. Buenos días, hermanos, o buenas tardes. Padre bendito, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias una vez más, Padre bendito, por este hermoso día que se nos ha prestado, se nos ha dado a ver, Señor. Estamos prestos y listos en esta hora, en este devocional. Estamos aquí delante de ti, Padre bendito, para escuchar tu palabra, ponerla en nosotros, Señor mi Dios, en nuestros corazones, aprender de ella, Señor, que nos va a ayudar muchísimo en este camino que llevamos como cristianos. Y te rogamos, bendito Dios, que todo lo que nos pueda estorbar, que sea quitado en esta hora. Gracias te damos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar en virtud de que ya tenemos, tristemente el martes pasado no pudimos estar aquí en el devocional, pero hoy vamos a continuar, así que ya hace una semana entera que no tenemos devocional, así que consideramos desde el inicio, el hermano Cristian y un servidor, de que lo vamos a hacer, estos devocionales, estos análisis, estas exégesis sin necesidad de que nos correteen por cuestión de tiempo, ¿sí? Así que vamos considerando esto, vamos a tomar lectura nuevamente del capítulo 6 versículo 1 al 15, porque una de las claves del aprendizaje es la repetición. Y vamos a retomar en donde se quedaron en el último devocional con el versículo pertinente. Entonces vamos a tener la lectura, hermanos, vamos a tener la lectura de los versículos 1 al 15 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Eh, Le voy a pedir a mi hermana Andrea que se vaya preparando con los versículos 1 al 5, y del 6 al 10 mi hermano José Canchola, versículos 6 al 10. Y del versículo 11 al 15, mi hermano Juan Santiago. Entonces, así es como va a estar distribuidos. Versículos 1 al 5, mi hermana Andrea. Del 6 al 10, mi hermano José. Y del 11 al 15, mi hermano Juan Santiago. Entonces, adelante, hermana Andrea, cuando lo tenga. Ya, hermano, Adelante. la palabra dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice el 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que de esto para tantos.
Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gracias, hermano, gracias por la lectura. Recuerden, hermanos, que esta lectura la estamos haciendo de manera reiterada, porque este es el contexto inmediato de el discurso del pan de vida, el discurso del yo soy el pan de vida. Entender ese discurso, ¿verdad? Comprenderlo, necesitamos ir previamente qué fue lo que pasó con la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Comúnmente, hermanos, cuando se enseña acerca de la alimentación, yo no recuerdo, hermanos, yo no recuerdo haber escuchado que alguien que predicase acerca de los 5,000, la alimentación de los 5,000, utilizara que fuera como base correlacionándolo o concatenándolo con el discurso del pan de vida. Y debería ser así. Entonces, por eso es importante que nosotros nos demos el tiempo, nos demos el espacio para disertar estas cuestiones. Versículo 7 dice de la siguiente manera, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y obviamente que esto está en consonancia con lo que se dice en los versículos anteriores. El versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos, y no solamente es un alzar de los ojos X, no, Jesús alzó sus ojos, vio a la gran multitud y miró el hambre que tenían, miró la soledad, o mejor dicho, la situación en la que estaban, ¿no? De necesidad. Por eso hace esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hace esa pregunta. Y el mismo texto nos dice que para probarle, ¿sí? Entonces, el Señor sabía muy bien lo que tenía que hacer. Sin embargo, seguramente lo vieron en la clase pasada, que esta prueba que ellos van a tener es una prueba de fe, una prueba de fe. Por eso, en su lógica materialista que tiene Felipe, sabemos que él cree en Jesús, ha visto los milagros, pero a veces, hermanos, cuando en la vida, ¿sabes? Cuando hay este tipo de cuestiones, en este tipo de cuestiones, no es, no es la fe la que se activa primariamente, no es, hermano. Inclusive, miren, y no solamente en situaciones como estas, sino en alguna enfermedad, en alguna situación difícil, en algún problema, lo primero que no se activa, aunque debería ser, hay casos excepcionales, eso no lo niego, pero lo primero que se activa en ese tipo de situaciones es la duda y no la fe. Es la duda, es natural, hermanos, casi instintivo, ¿no? Lo que primero se activa es la duda. ¿Sí? Felipe le respondió, dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Eh, es interesante, ¿verdad?
que este versículo, hermanos, ¿sí? Esta nota, ¿verdad? No se encuentran en los sinópticos, ¿sí? No se encuentran. A ver, vamos a ver si esto es cierto. Yo tengo esa duda. A ver. Ah, Vamos allá. Qué barbaridad. Ok. Dice, mm, dice, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos les dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, ¿no? Ahora, Lucas capítulo 9. Vamos allá, Lucas 9. Eh, Versículo 13, Él les dijo, dadles vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, dice. Marcos 6, Marcos 6 dice, ah, versículo 36, despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200, aquí se está haciendo la nota, ¿no? Pero no dice quién, dice ellos, 200 denarios y les demos de comer, pero no es una nota tan descrita como en Juan 6. Versículo 38, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, y al saberlo dijeron 5 y 2 panes, dice. Bien, eso quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que Juan 6 versículo 7 donde dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa nota de Felipe, y exactamente Felipe, no viene en los sinópticos. La referencia de los 200 denarios sí, pero no la nota completa de Felipe. Entonces, es interesante que se mencione esto, hermanos, porque eso es lo que venimos diciendo desde un principio, que cuando está una situación difícil, lo primero que se activa es la duda y no la fe. ¿Sí? Hermanos, pregunta, ¿a ustedes les ha sucedido eso? ¿Qué pudieran platicar al respecto? Los escucho. ¿Qué opinan al respecto? Sí, Hermano, hermano. ah, Hermana Andrea y luego mi hermano Juan. Adelante, hermana. hermano, es que a mí me pasó una situación. Yo un día llegué acá a la casa y mi papá estaba casi desmayado. Él tiene 90 años, en la cama, transpirando. Y yo traté de ponerle toalla, de verle, tomarle presión, pero no teníamos las pilas del aparato, nada. Y yo me iba a entrar a desesperar cuando mejor me arrodillo y lloro al Señor. Y le digo, papá, espérame aquí. Yo salí en el auto, en el negocio no había, y yo pero iba tranquila porque yo dije, se lo dejé con el Señor y a él le va a pasar lo que Dios tenga dispuesto para él. Yo fui a comprar las pilas, volví y mi papá muy sentado en el living, que ya se le había quitado todo. Pero yo entré como que iba
no, no, dije. Pero sí, lo primero que uno como que entra es la duda. ¿Qué hago? Como que no sabemos a quién dirigirnos. Y ahí yo digo, no, no. Y yo oré primero para hacer todas las cosas. La duda es como si fuera un ladrón, ¿no? Que está pateando la puerta, que quiere entrar a la fuerza, pero usted lo detuvo, ¿verdad? Y lo primero que se activa es la duda, pero si nosotros somos cristianos conscientes, vamos a depender también de la oración. Vamos a hacer algo al respecto, pero también depender de Dios, ¿no? Entonces, porque la fe no solamente es no hacer nada, como usted lo hizo, hermano, usted se puso en las manos de Dios y tuvo que hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque la fe no solamente es algo, no es solamente es interna, sino también activa, ¿no? Entonces, y gloria a Dios por su papá, ¿verdad? ¿Verdad? La gran bendición ¿vive su papá ahorita, hermana? Sí, él Ok. vive, hermano. Él vive y lee todos los días la Biblia. Él se bautizó a los 84 años, él tiene 90 ahora. Gloria a Eh, Dios. sí, 90 años. gracias a Dios. Gracias a Dios, 90 años. No todos tienen esa gran bendición. Así es. Hermano Juan. Sí, hermano, no, pues de hecho era lo mismo que iba a comentar que, pues cuando vienen las situaciones, pruebas, pues la duda es la primera es la que surge y en cómo resolver y, pues gracias a Dios que hemos aprendido y lo primero pues es poner todo en manos de Dios Ujú. y pues orar y pedirle y depositar todas nuestras cargas a Dios y pues Dios haciendo nosotros nuestra parte también pues Dios creo que también va a hacer la parte también que le toca, pero también nos corresponde también a nosotros. Así es. La naturaleza distintiva del ser humano, ¿no? De dudar, ¿no? Y sobre todo, recuerden ustedes el caso de los discípulos del Señor en el mar de Galilea, que les cayó la tormenta, ¿no? El Señor les había dicho, pasemos al otro lado, y en el corazón del mar de Galilea les tocó una tormenta. Y se empezaron a llenar de dudas, van a morir, no sé, se van a ahogar, o sea, tenían miedo y el Señor dormido, ¿no? Entonces le empiezan a reclamar al Señor, ¿que no tienes cuidado, que perecemos, que no te das cuenta que estamos a punto de morir y tú estás dormido? Entonces el Señor les, les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? Hombres de poca fe, les dice. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa parte instintiva es natural en el ser humano, pero como cristianos tenemos que depender, inclusive en la cuestión más imposible y más difícil, depender de Dios, aunque no tenga sentido. ¿Sí? Depender de Dios y poner esa actividad, ese algo en las manos de Dios y obrar, ¿no? Entonces, esa parte es interesante considerarle. ¿Alguien más que quiera comentar alguna otra cosa? Bien, entonces continuemos. Hermanos, déjenme poner aquí en Juan, Juan 6:7. Bien, estábamos aquí en esta parte, ¿sí? Habíamos dicho que efectivamente no, esa nota tan explicativa de Juan, por eso Juan, el Evangelio de Juan, se le conoce como un evangelio autóptico, que se observa por sí mismo, que tiene información inédita que no viene en los sinópticos, ¿sí? Sobre este versículo 7 hay algo interesante que dice William Hendrickson, dice lo siguiente. Felipe contempla la enorme multitud, dice. Inmediatamente empieza a calcular, olvidando completamente que el poder de Jesús sobrepasa cualquier cálculo. ¿Sí? El Señor les dice, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Ahí está ahí está la cuestión, ¿qué van a hacer? Y rápido Felipe empieza a hacer las cuentas, ¿no? Se empieza a hacer las cuentas y yo no sé si bueno, los sinópticos y Juan dicen que eran 5,000, quiere decir que sí los contaron, sí.
Y contaron los varones, porque fueron más. Acuérdense que son 5,000 varones. No se contaron mujeres y no se contaron niños. ¿Sí? Entonces, hermanos, sin exagerarles, hermanos, sin exagerarle, así una cuenta muy especulativa, pudieron haber sido unos 15,000 más o menos, tal vez 20,000, ¿sí? Porque los varones que se contaban eran varones mayores de 20 y dispuestos para la guerra, ¿sí? Siempre los censos eran así, ¿sí? Entonces, es una especulación solamente, no es que sea un dato así concreto, ¿no? Ahora, Felipe estaba pasando por alto, ¿sí? Que estaban precisamente con Dios, con el Dios encarnado, con el Elohim, con el verbo creador, el hacedor de todas las cosas. ¿Sí? Eso se le había olvidado a Felipe. Y eso es lo que nosotros nunca tenemos que hacer, que a quién pertenecemos y en quién estamos es ese verbo creativo, es ese hacedor de las cosas que es Cristo el Señor. ¿Sí? Hermanos, aquí en el tesoro, sabemos que había una recolección, no sé si había donaciones, no sé de dónde sacaban este dinero, seguramente de discípulos bien intencionados. Oye, Jesús, tengo aquí un denario para la causa y ahí lo iba juntando, ¿verdad? ¿Y quién era el contador de ellos? ¿Quién era el administrador, hermanos? Judas, exactamente Judas, sí. Entonces, eh, entonces en el tesoro de los apóstoles había 200 denarios, ¿sí? Entonces, si se tiene en cuenta que un denario equivalía a un día de salario de un obrero promedio, ¿sí? 200 denarios, más o menos, ¿cuánto sería? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver. Voy a hacerlo con cuentas de aquí de México, ¿ok? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto está el salario mínimo aquí en México? Vamos a ver. Sí, porque todavía, fíjense, aquí en el norte es de 419 pesos y allá en el sur es de 218, o sea, la mitad. Acá en el norte el salario es más, el salario mínimo, ¿no? Inclusive aquí lo dice, el salario mínimo en el norte de México es de 419, ¿verdad? Este monto entró en primero en el 25, es más alto que el salario mínimo general del resto del país, 278 pesos diarios. Pero bueno, es por la frontera con Estados Unidos. Vamos a poner el salario de aquí del norte. Entonces, vamos a ver. Vamos a cerrarlo 420. 420 por 200. Pues casi, casi, hermanos, que 84,000 pesos más o menos. Es algo de dinero, era una buena cantidad. Pero aún así, hermanos, saben que ahorita ando echando cuentas para el bodorrio del hermano Horacio en enero, ¿sí? Y estaba cotizando unas costillas de puerco para la comida, que ya me eché para atrás, ¿verdad? Solamente para casi 200 personas, casi 200 personas, sí estaban casi así comprando todo,
Yo creo que como 14,000 pesos en pura costilla para 200 personas, más o menos. Sin contar el frijol, sin contar el arroz, sin contar las aguas y la salsa que lleva y todo eso, ¿no? Entonces, pero estoy hablando de 200, ahora póngale 5,000. ¿Sí? Y ahora no son 5,000, había mujeres y había niños. 15, vamos a ponerle 15,000. Entonces, esos 84,000 pesos, pues ya es menos, se complica, hermanos. Por eso Felipe hizo la contabilidad rápido ahí. Se puso a hacer cuentas con Judas y dijeron, ¿sabes qué? No, no, no la vamos a armar. Entonces, sí, hermanos, es un buen tesoro el que tienen, pero no suficiente. No suficiente. A lo mejor para los 12 sí, pero es increíble esto, hermanos, ¿ok? Bien. Solamente quería que vieran un poquito cómo que sí es una buena cantidad de dinero, pero para la cantidad de gente, no, no lo es. Eh, entonces, hermanos, es interesante cómo un comentarista llamado Matthew Henry, ¿sí? Parafrasea el versículo. Este versículo 7 me llama mucho la atención. Dice lo siguiente, Matthew Henry, dice, ni en la región circunvecina podremos hallar suficiente pan, ni tenemos dinero suficiente para poder comprarlo. ¿Sí? Yo creo, hermanos, sinceramente, miren, una vez, hermanos, yo vivo aquí en Ensenada, a las afueras de Ensenada, pero aquí a 5 minutos hay una tienda que se llama Calimax, tipo Soriana, se llama Calimax, son unas tiendas muy particulares acá en Baja California, son supermercados baja californianos, grandes como los Sorianas, ¿sí? Y venden buen pan ahí, hermanos. Una vez tuvimos la visita aquí de 40 norteamericanos que vinieron a visitarnos a la casa hogar y les queríamos hacer unas tortas del Chavo, ¿sí? Unas tortas de jamón con queso y ahí, ¿no? Y, y como era pronto lo que teníamos que hacer, pues rápido eso, ¿no? Hacemos unas aguas, algo aquí. Y yo dije, pues ahorita consigo unos 40 virotes, unas 40 teleras, a ver si encuentro virotes o teleras y aparte aquí los trabajadores unos 30, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, voy a traerme unos 120 panes, dije. Y aún así apenas salimos, ¿no? Bueno, solamente conseguí como 60 panes, hermanos. Ni en una tienda grande. ¿Sí? Y prácticamente me llevé todos los que tenían. ¿Sí? Me dijeron, no, es que si hubiera sido un pedido grande, me dice joven, nos los hubiera dicho con tiempo, me dijeron. Y sí se los hubiéramos tenido listos, ¿verdad? Entonces, por la premura, o sea, sí lo podían hacer, pero con tiempo, por pedido. Entonces tuve que ir a otro mercado y ya ahí pude juntar la cantidad, pero les vacié sus canastas grandes de pan, ¿sí? A pesar de que no era mucho. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense ustedes para 15,000 personas, no tienes el dinero y para que el panadero te los hiciera, o sea, te tiene que ser un equipo de panaderos muy, muy diestros. O sea, era algo. Si en una congregación de 30, 40 se están haciendo pelota los hermanos para organizarse, ¿sí? Ahí están los pobres batallando, quién trae el tenedor y los platos y que no llegó el del guisado y cosas así, hermanos. Ahora imagínense esas cantidades. ¿Verdad que les ha pasado, hermano Juan? ¿Verdad que sí? Eso sí, yo sé, ¿sí?
Entonces, hermanos, hermanos, esto, o sea, hay varios factores en contra, hermanos, hay varios. El dinero, la cantidad, el panadero, y a poco nomás puro pan. ¿Y con qué se lo van a pasar? ¿Sí? Entonces son varios detalles, hermanos, ¿sí? Y luego hay hermanos que se quejan porque no hay postre o no hay el cafecito para rematar ahí, ¿va? Hay hermanos que se quejan por eso. El pan dulce, hermano, para bajarle ahí a la comida, dicen, ¿no? Entonces, es, hermanos, el tema de organizar una comida, hermanos, es tremendo, hermanos, es tremendo, ¿eh? Sí. Entonces, pero pues tenían al Señor, hermanos, tenían al Señor. ¿Qué más dice? Vamos a leer ahora el versículo 8. Hermana Basilia, versículo 8, por favor. 8 y 9, por favor. 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Wow, eso es también es interesante, ¿no? Antes de analizar esos versículos que leyó mi hermana Basilia, miren, yo no quiero ser, porque sí me faltó comentar esa parte, ¿no? Yo no quiero ser injusto con Felipe, ¿sí? O sea, él tuvo mis respetos para Felipe y Andrés que se movieron, mis respetos, ¿sí? Mis respetos, ¿verdad? Eh, pero con Felipe no solamente es la primera vez que lo vemos así, ¿verdad? Miren, allá en Juan capítulo 14 versículo 9, ¿no? Cuando el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice. Y el versículo, hermana Basilia, versículos 8 y 9, por favor, ya sea que lo lea Juan 14 versículos 8 y 9, ya sea que lo lea en mi pantalla o de su Biblia, hermana. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, aquí tenemos otra escena con Felipe, ¿no? Entonces, no podemos culpar a Felipe de esto, ¿sí? Cuando nosotros estamos inclinados a desconfiar del poder de Dios cada vez que nos fallan los medios visibles y ordinarios, con lo que mostramos que no confiamos en Él más allá de lo que podemos ver. Entonces, y yo pienso, hermanos, que eso nos pasa a todos los seres humanos. Somos seres finitos, somos seres materiales, porque vivimos en un mundo material, pero también tenemos una parte espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nos falta la parte material, cualquiera que sea, la parte física, es muy común desconfiar en el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta, inclusive como cristianos, ver más allá de lo que estamos viendo, ¿sí? Dice la escritura en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice por ahí, ¿verdad? En el libro de los Hechos, dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sí? En cuanto a Jesucristo, ¿no? Entonces, la fe es un medio indispensable para la vida cristiana, hermanos. ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante. Ahora, sobre esto que acabamos de decir, hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Bien, continuemos entonces. Vamos a regresar al capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Sí? Ok. En el versículo que hace un momento leyó mi hermana Basilia, en los versículos 8 al 9.
Sí. Eh, Jesús, ¿verdad? Eh, Pregunta, ¿verdad? En este Juan 6 del 8 al 9, uno de los discípulos, Andrés, fue el que encontró al muchacho con estos 5 panes de cebada y 2 pececillos, que nomás eran para él, ¿verdad? Y no es que haya sido egoísta, la situación en aquel entonces era muy precaria, ¿verdad? En el texto de Mateo, en el relato sinóptico de Mateo, el Señor sí pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo, id y vedlo, dice. O sea, en el relato de Mateo sí pregunta eso. Los discípulos no tenían nada de comida, hermanos. Es por tanto que estos panecillos de cebada, ¿sí? Acuérdense ustedes que es importante que sepan otro dato. La cebada que se utilizaba como harina, igual el trigo y entre otras semillas que andaban por ahí, pero particularmente la cebada era alimento de los pobres, la cebada. Obviamente que el trigo es el que tiene más nutrientes, etcétera, pero la cebada estaba en otra categoría, ¿sí? Ahora, esos pececillos, seguramente al utilizar el diminutivo pececillos, seguramente eran del tamaño de una sardina. Habíamos dicho, habíamos comentado que esto era un alimento para una sola persona, exclusivamente para este joven, prácticamente, hermano. ¿Sí? Y lo cual nos enseña que inclusive para servir a Dios, para... Y fíjense, hermanos, de los 5,000 fue el único, uno solamente de los que se contabilizaron, solamente uno era el que venía preparado, ¿no? Y siempre va a ser así, siempre, inclusive en la iglesia. Entonces, hermanos, muy buen muchacho este. Hubiera sido interesante conocer quién era, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar, hermanos, que puede haber mucha bendición, puede haber mucho aporte por aquel que se prepara, hermanos. A veces, miren, hermanos, es bueno tener fe, pero también es bueno tener la disposición de hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, no nos vaya a pasar como le pasaron a los miembros de la Iglesia de Cristo en Tesalónica. En Hechos, la iglesia, cuando empieza la iglesia en Hechos 2, ¿recuerdan? Eh, Muchos de ellos venían de las diásporas visitando Jerusalén. Muchos de ellos aceptaron, fueron bautizados y vinieron a formar parte de la iglesia naciente. Muchos de ellos no sé qué repercusiones hubo. Seguramente hubo bastantes contra ellos. Perdieron sus trabajos, no regresaron a sus hogares, no regresaron a sus países. Recuerden que eran de las diásporas. Muchos de ellos seguramente no estaban trabajando. Muchos de ellos tenían necesidades. En el primer día se bautizaron 3,000. Y dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 5, en el contexto de Ananías y Zafira, cómo muchos de ellos estaban precisamente vendiendo sus propiedades para la causa del Señor, para beneficiar a los hermanos. Eran de un solo pensar, de un solo sentir, estaban abonando la causa de Jesucristo. Pero, ¿qué pasó en la iglesia de Cristo en Tesalónica? Que este espíritu de fraternidad, de ayuda mutua, muchos hermanos en Tesalónica empezaron a abusar de ese sentir, hermanos. Muchos hermanos pudiendo trabajar no lo hacían, hermanos. Abusaban de la bondad y de la misericordia de los hermanos y se hicieron flojos.
Ya no trabajaban, se durmieron en sus laureles. ¿Y qué les dijo Pablo? El que no trabaje, que no coma, porque eran hermanos que estaban abusando de la bondad. ¿Sí? Dios sabe cuando estamos padeciendo, Dios sabe cuando estamos sufriendo y tenemos necesidad, pero también hay que ser muy conscientes y muy sabios con los hermanitos que de repente tienden a abusar de la hermandad. Y el apóstol Pablo nos los enseña en la primera carta, ahí no me acuerdo cuál es, pero creo que es la primera carta a los tesalonicenses, si no me equivoco. Sí. Segunda de Tesalonicenses 3:10, hermanos, es. Segunda de Tesalonicenses 3:10. El que no trabaje, que no coma. Sí. Entonces, esa parte es interesante. Si uno puede, aporte, abone algo para la causa del Señor. Sí. Ahora, hermanos, el tema de la multiplicación de los panes, la multiplicación de la comida, ¿es única de los evangelios, hermanos? ¿Qué otro evento les recuerda donde se haya multiplicado la comida en la Biblia? Génesis, Génesis. ¿Y en qué caso particular, hermano? en el maná, mi hermano. En el maná, ok. Pero eso ya fue más en Éxodo, ¿no? Números, Sí, sí. ok, en números. ¿Qué más? ¿Nomás eso? Que está muy relacionado, ¿no? El tema del maná con lo que se va a decir en Juan 6, muy relacionado. Hermana Basilia, ¿iba a comentar algo? ¿Qué más? En Elías, cuando fue alimentado. Elías cuando fue alimentado, exacto. Y podríamos mencionar, ¿se acuerda cuando este, eh, sí, cuando no se acababa la harina y el aceite, ¿recuerdan? Fue con Elías, ¿no? Primer libro de Reyes 17, creo que sí es con Elías. Efectivamente, en ese tiempo de Ese sequía, fue con la mujer de Sarepta. exactamente. Ahí en el primer libro de Reyes 17, versículos 8 al 16, ¿no? Recuerdan cómo que nomás tenían una porción para comer y ya luego morir, dice la viuda, ¿no? Y le digo, prepáramelo primero a mí, dice Elías, y se convirtió en una fuente de aceite, de harina, esa tinaja, ¿no? Esas tinajas. Bien, hermanos, repetimos, la multiplicación del pan, de la comida o de sus elementos no es exclusiva de los evangelios, hay varios relatos ahí en el Antiguo Testamento. Tanto Andrés como los otros apóstoles no se acordaban de la omnipotencia de Jesús, se enfocaron en la imposibilidad, ¿sí? Pero también es importante saber que Dios sabe multiplicar l- lo poco de los hombres consagrados. Repito, Dios sabe multiplicar lo poco de los hombres consagrados. Y hermanos, creo que podemos decir con toda confianza y con toda seguridad que eso es bien cierto, hermanos. Eso es bien cierto, hermanos. Dios no va a dejar que sus siervos padezcan. Él va a proveer, va a proveer. Entonces, ya si el siervo se está acordando de los melones, del ajo, del pescado de Egipto, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, si son frijolitos y quesito y una salsita y unas tortillas de maíz ahí
así hechas a mano, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, hay otros que se dan más el gustillo, ¿no? Y hay las posibilidades. Entonces, también, gloria a Dios. ¿Qué decía Pablo? Yo sé vivir humildemente y escasamente, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene en el contexto de la escasez y la abundancia de Pablo, ¿no? Entonces, esa parte es interesante también. Muy bien, hermanos. Muy bien. Este versículo 10, hermanos, requiere un poquito más de tiempo. El versículo 10 está muy interesante. Así que para el próximo martes ya se continuaría a partir del versículo 10, ¿ok? Del versículo 10. Está interesante, está interesante. Ok, hermanos. Bien, aquí le vamos a parar, hermanos, al estudio. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario por ahí, hermanos? Y un comentario, hermano. Miro a Felipe y Andrés, en cierta forma, sabían quién era Jesús y andaban con Jesús y miraban las cosas que hacía Jesús. Pero cuando ya Jesús les presenta como un reto en lo que ellos pensaban que estaban bien cimentados, pues ahí titubearon, ahí como que los desbalanceó, los hizo temblar un poco, los hizo dudar y quedaron como dicen, oh, ¿ahora ahora qué voy a hacer? O sea, es como decir, el Big Brother anda conmigo y yo me confío en él. Ujú, Pero cuando ya el Big Brother te dice, ¿sabes qué? A ver, te toca a ti. ¿Qué vas a hacer en esta situación? Y ahí es donde, como dicen, se tuvieron. Pero como dicen ustedes, o sea, es natural, es normal que el ser humano pase por eso. ujú, Pero cuando hay la palabra de Dios que está en uno y te pones a reflexionar en ese momento, pues ¿qué haces? Te pones a pensar en todas las historias que has escuchado de la palabra de Dios, de todas las cosas positivas y caes en una sola conclusión. Y se me viene a la mente, si me acuerdo bien, el copero del rey, y en el momento se puso a orar a Dios y le pidió guía y Dios lo escuchó. Entonces, claro, sabemos lo que va a pasar más adelante con Felipe y Andrés, que vieron todo eso, eh, cómo Jesús multiplicó las cosas. claro, claro. Y sobre todo, hermano, que aprendamos, hermanos. Dios es todopoderoso, Dios, o sea, Dios el Padre, somos sus hijos, Él nos va a proveer como un padre provee y se preocupa, pero tenemos que ser como este joven también, ¿sí? Tenemos que ser este joven, prepararnos, porque puede ser el génesis de una gran bendición o de un gran milagro en nuestra vida. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermanos. Y es parte de la maduración. Es parte de la maduración, hermanos. El niño va a depender totalmente de su papá, así que le resuelva todo. Pero uno tiene que irle enseñando a que vaya en su momento, huele por su cuenta. Obviamente que el papá va a seguir orando por él, va a estar al pendiente, va a ser su hombro, le va a ayudar, ¿verdad? Pero también nosotros en nuestro crecimiento tenemos que depender de Dios, pero a su vez también ser autosuficientes. Autosuficientes en el sentido que también nosotros tenemos, que no nos dormamos en nuestros laureles, hermanos, ¿sí? No seamos malcriados, es lo que estoy tratando de decir, ¿sí? No abusemos de la bondad también, ¿ok? Entonces, esa es una gran enseñanza de todo esto. Y no se termina, hermanos, no se termina este milagro. Todavía no se hace el milagro, hermanos. Todavía no llegamos al punto del milagro. Ya llegaremos la próxima semana si el Señor lo permite. Hermanos, vamos a despedirnos con una oración, pero antes de eso quiero preguntarles, hermanos, si hay algo, vamos con cada uno de ustedes si tienen alguna
¿Algún agradecimiento a Dios? Si tienen alguna petición para incluirlo en la oración final. Vamos a iniciar con mi hermana Lourdes. Hermana Lourdes, ¿tiene usted algún agradecimiento, alguna petición, hermana? La escuchamos. Sí, pues agradecimiento por las bendiciones que Dios nos da todos los días, por darnos la oportunidad de un día más. Y petición, hermano, pues por todos los enfermos, por sobre todo todas las congregaciones, ¿verdad? Y también les pido que incluyan a mi esposo en sus oraciones, que no se ha sentido muy bien. Todavía le siguen haciendo ciertos estudios y está esperando resultados para que pues sea la voluntad de Dios. Esta es mi petición, hermano. Claro que sí, hermana. ¿Cuál es el nombre de su esposo, hermana? Se llama Juan. Juan, claro que sí. Hermano Iván, ¿cómo estamos, hermano? Hermano, buenas tardes. Soy la esposa del hermano Iván. Él está aquí también, pero soy yo la que quiero pedir. Estoy también escuchando aquí con él. Ah, Hermana, por... hermana, una pregunta. No había tenido el gusto de conocerla, hermana. Ah, ¿cómo está? Muchas bendiciones a cada uno. ¿Cuál es su nombre, hermana? Disculpe, dispense. Patricia. Patricia, Patricia. Mucho gusto, hermana. Dios le Patricia. bendiga. Ahora sí, Siempre estoy hermanita. aquí escuchando las clases. Dios le bendiga. Eh, gracias. La petición en especial es por nosotros los inmigrantes que estamos acá en Estados Unidos y que en medio de esta, que tal vez sea tribulación para cada uno de los que la está pasando, la estemos pasando, tengamos fe, esperanza, que los caminos del Señor eh, son buenos y donde quiera que Él nos lleve, lo único que tenemos que tener es esa fe, esa esperanza, ese amor de que estamos con Él y que la fe no mengue, Así es. porque si mengua nuestra fe, entonces cómo vamos a estar. Es difícil por lo que se está pasando, pero, pero con la fe en el Señor Jesucristo donde quiera que vayamos. Claro que sí, Esta es hermana. mi Vamos, petición. vamos a estar pidiendo por eso, por supuesto, por su esposo, por usted, hermana Patricia, por sus hijos. Claro que sí, vamos a estar orando. Amén. Hermana Andrea. Hermano, solamente, bueno, agradecer a Dios por su amor tan grande que ha tenido con nosotros siempre y por toda la humanidad. Y que la petición que le haría es que no aumentara cada día más la fe a cada uno de nosotros. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, hermana Andrea. Hermana Basilia y mi hermano Juan, adelante. Pues primero agradecer por sus bendiciones, por la salud, por nuestra familia. Como petición también, pedir por toda la congregación aquí en Allende. Hay dificultades y pedimos mucho de sus oraciones, que Dios nos dé fuerzas para continuar adelante. Claro que sí. Pues bueno, pues de mi parte, darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Gracias por estos estudios también que nos edifican. Y, y pues pedir oración por lo mismo que dice mi esposa, por la congregación completa aquí en Allende. Estamos pasando, ahí hay problemas fuertecitos y pues bueno, confiando siempre en Dios, en que pues se va a resolver, ¿verdad? Y pues bueno, también, bueno, también pedirle por otra congregación aquí en Linares que nosotros, pues visitamos la semana pasada, el sábado, y pues también están viviendo situaciones igual y pues también pedir por ellos, para que Dios los fortalezca y que el ánimo no decaiga. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Hermano José. Pues simplemente, hermano, nomás está bien agradecido con Dios por todo, absolutamente todo. Y uno de estos agradecimientos es
que tengo una hermandad inmensa en cualquier país de hermanos en Cristo, que les deseo lo mejor, que le echemos muchas ganas y pues peticiones, simplemente que no decaigamos, sino que sigamos adelante. Es lo más importante como cristianos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos al trono de su gracia, Padre, para agradecerle por esta ocasión, Padre, que tuvimos este devocional. Gracias, Padre, porque nos ha dejado reflexionar, estudiar, leer las Escrituras, Padre, pidiéndole que nos siga bendiciendo, Padre, pidiéndole que nos siga revelando su voluntad en la Escritura, pidiéndole, Padre, que esto que acabamos de aprender lo atesoremos en nuestro corazón y nuestra mente, Padre, para llevarlo a la práctica y a nuestros seres amados. Dejando, Padre, en el hueco de su todopoderosa mano los agradecimientos, las peticiones que se han vertido en esta ocasión, pidiéndole por mi hermana Lourdes, por su esposo Juan, por su salud. Bendícelos enormemente, Padre, de la misma manera a sus seres amados. Le pedimos también por nuestra hermana Patricia, por nuestro hermano Iván, por su familia, por sus seres amados, por la situación en los Estados Unidos, por el caso de los inmigrantes, Padre. Bendícelos a aquellos hermanos y hermanas, Padre, que pueden ser víctimas del mismo gobierno y de sus políticas, Padre. Le pedimos, Padre, que bendiga, proteja y resguarde a todos aquellos hermanos que pudieran ser amenazados en este aspecto. Protégelos en sus familias, sus seres amados. Protégelos en la iglesia, Padre bendito, y en todo lugar que ellos estén, Padre. Su trabajo, su matrimonio, sus seres amados, sus relaciones personales, sea con ellos en todo momento y en todo lugar. Por mi hermana Andrea, Padre bendito, bendícela enormemente. Por sus seres amados, por su papá, en la iglesia donde se reúne, bendícelos enormemente, Padre Santo. Pidiéndole también por nuestra hermana Basilia y mi hermano Juan, por la iglesia en Allende, por la iglesia en Linares, Padre. Por los problemas que hay en la iglesia en cualquier lugar, Padre. Sabemos que el maligno nunca descansa y le gusta andar sembrando cizaña, Padre. Le pedimos que las situaciones en dichas congregaciones se puedan resolver, Padre, en paz y en tranquilidad, para honra y gloria suya, Padre. Que enternezca el corazón de aquellos que se oponen, Padre, o que generan conflictos, o que a lo mejor están en una inmadurez espiritual, Padre. Son sus hijos también, Padre, por eso le pedimos que usted les ayude a resolver esa problemática, porque la iglesia se duele cuando suceden este tipo de cosas, Padre. Bendice a mi hermano Juan, a mi hermana Basilia, a su familia, a sus hijos y el trabajo que hacen en la iglesia. Por mi hermano José, bendícelo nuevamente a él, a su esposa, a sus seres amados, a todos los que son parte de su vida, sea con ellos, Padre. Y también, Padre, a un servidor que me bendiga, Padre, en los planes, en mi trabajo y en las clases que damos, Padre. Sea con nosotros, denos sabiduría, denos inteligencia, paz, humildad y mucho amor. Bendíganos, Padre, en lo que resta del día. Y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, pues excelente día. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Hermano Horacio. Chao, Marito. Hermanos.